A la palabra, hermanos. Marcos capítulo 10. Mientras tanto busquen también, yo no estoy muy bien. Fui al médico a hacer mis chequeos generales. Tengo triglicérido alto, presión alta, estoy en tratamiento. Pero bien por la gracia de Dios. Amén. Este pasaje, hermano, que siempre se lee los últimos domingos de cada mes, pues hay presentación de niños acá. Marcos capítulo 10 y verso 13. Vamos a estarlo leyendo, hermanos. Hace un tiempo, varios años, me vino la idea. Me gustaría, si me toca predicar un último domingo, tener algunos pensamientos sobre la salvación de los niños y los grandes también, y algunos pensamientos con respecto al maltrato a niños y esas cosas. Y qué bueno que llegó. Nunca lo pedí, pero llegó y estamos aquí para cumplir, ¿verdad?, ese deseo que yo tenía. Marcos capítulo 10 y verso 13 dice: y le presentaban niños para que lo tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, oh Señor. Gracias, Padre, por este día que nos regala, y gracias porque temprano en la mañana estamos acá para compartir esta primera parte y también compartir tu palabra. Ellas son vida, ellas son vivas y eficaces. Ellas nos enseñan mediante el Espíritu. Así que en estos momentos rogamos que tú nos hables hoy. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, esta es una porción típica de los últimos domingos que los pastores encargados de esta presentación pues hacen, y también se canta un coro que nada más lo he visto que se cantan aquí. ¿Cómo que dice ese coro? Deja a los niños que vengan a mí. Deja a los niños que vengan a mí. Déjalos venir. Pues de los tales es el reino de Dios. Pues de los tales es el reino de Dios. Pues de los tales es el reino de Dios. No se lo impidáis. Tus bendiciones pedimos, Señor. Tus bendiciones pedimos, Señor. Tus bendiciones pedimos, Señor. Danosla otra vez. Amén. Bueno, el pastor que va a presentar ya va suave ahí, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, pueden surgir varias preguntas. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin arrepentirse? Puede ser una pregunta que puede surgirnos incluso a nosotros y los amigos que están aquí también. ¿Nacen los niños pecadores o no? Otra pregunta. Los que mueren desde la concepción o al nacer o siendo bebé inocente, accidente, enfermedades, ¿qué pasa con ellos? Ya que desde su concepción son una criatura formada con alma, ¿verdad? Una persona. ¿Qué pasa con ellos? Otra pregunta. ¿Dónde van los niños al morir?
En un comentario de John MacArthur, él responde, me gusta la respuesta y me voy con él, cielo instantáneo. No sé cuántos están de acuerdo con John MacArthur. Cielo instantáneo con respecto a los niños, bebés que hemos mencionado en la parte de arriba. Ahora, para los adultos es otra cosa, que la Biblia explica bien claro y que debemos poner atención, cómo podemos los adultos tener entrada al reino de los cielos y tener asegurada la entrada en el reino de los cielos. En los niños podemos decir cuando son víctimas de aborto, muerte accidental, enfermedades, que tienen cielo instantáneo. Vivimos en un mundo donde existe mucha maldad y los niños no escapan a la maldad del hombre. Debemos orar siempre por todos los niños. Me gusta a veces cuando los miércoles en el culto de oración hay personas, principalmente madres, que se levantan y piden la oración por todos los niños. Eso es hermoso, son criaturas de Dios, son el futuro de la humanidad y cuántos sufren y muchas veces son maltratados, principalmente cuando pedimos la oración por algún niño de algún hermano que está interno, está enfermo. Esto se sufre muchísimo como abuelo o como padre cuando esos niños están enfermos. Dígamelo a mí con Angel y mi nieto principalmente, que yo creo que he sufrido más que él. Es una situación bien difícil. Ustedes saben que tengo una hija que es médico, ella está ahora en pediatría en el hospital donde se reciben los niños en emergencia y me hace una historia de que la otra semana de arriba le llevan un niño de 1 año muerto y lo tiraron ahí en una camilla, muerto. Cuando ella lo revisó, muerto de 1 año. Ni siquiera los padres lo llevaron, fueron unos vecinos que agarraron el niño y lo llevaron. Después ella me dice que cuando se llama la policía y todo, los padres estaban detenidos. Imagínense ustedes la situación. Mi hija Jessie duró 3 días llorando ese niño y no era de ella. Porque ella tiene 2 niños y es una situación bien difícil cuando usted sabe que son indefensos, niños inocentes. Debemos orar siempre por todos los niños y el cuidado. Los niños que sufren, los que son víctimas de violencia, siendo criaturas inocentes, niños que desaparecen, que son secuestrados, apartados de sus padres, sea esto por dinero o por cualquier otra ocasión. Muy difícil, hermanos. Cuánto sufrimiento puede tener los padres cuando desaparece un niño. Cuando oímos noticias de niños secuestrados, muchas veces para quitarle los órganos y traficar para ganar dinero con estos niños. Bien, nuestro texto que hemos leído dice que los discípulos reprendían a los que traían a los niños. Allí comienza el problema, porque siempre creemos que los niños molestan y en una reunión de multitud los padres querían que sus niños sean bendecidos por el Señor, una bendición especial, y fueron reprendidos. No sé qué palabra le dirían a esos padres que venían con los niños, pero Jesús entonces se da cuenta. Nosotros como congregación no podemos imaginar, ¿podemos nosotros reprender a los padres que traen los niños a la iglesia? La respuesta es que no, ¿verdad que no? Porque los niños son del Señor. Y los niños lo debemos entender y comprender como ellos son. ¿Qué son? Niños inocentes. Muchas veces hasta en la crianza, hermano, queremos que los niños sean como nosotros. Que sean adultos, que entiendan como adultos, que obedezcan como adultos, que se comporten como adultos. Y no necesariamente es así. Debemos comprender los niños. Ellos lo traían para que sean, ¿qué?
bendecido por el Señor. Ahora, no lo traía para que el Señor lo salvara, ni lo sanara. Si alguno estaba enfermo, amén, pero esa bendición que esos padres querían, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo, le pusiera la mano y le dé su bendición, ¿verdad? Para que sean niños fuertes, saludables, que sean prósperos, ¿verdad? Que sigan las pisadas del Maestro de Jesús y sus enseñanzas. Una bendición especial para estos niños. Para eso ellos lo traían, para que sean bendecidos por el Señor Jesucristo. Y había este rechazo hacia los padres y obvio, hacia los muchachos, quizá molestando, gritando, voceando. Muchas veces tenemos opiniones equivocadas con los niños por su comportamiento, donde lo que debemos buscar es soluciones. Claro, y es una palabra amplia a todos los problemas. Usted tiene un problema, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es buscar una solución. ¿Qué hacen los líderes de nuestra congregación con los niños? Tenemos allá atrás una aula de cuna para bebé, que si usted viene, usted lleva a sus niños allá y allá le instruyen y le dan lo que los niños necesitan. Si es jugar, si es pintar, si es una canción, si es algo de niño. También tenemos otra aula habilitada para niños de 5 años en adelante para darle sus clases bíblicas y nosotros estamos aquí. Entonces, nosotros lo que debemos siempre cuando hay un problema, buscar solución y no tener opiniones equivocadas cuando un niño quizá está en el templo y tiene comportamientos naturales de bebé, de niño, ¿verdad que sí? Entonces debemos tener siempre eso pendiente, que son criaturas y que el Señor le da la bienvenida y dice, dejen a los niños que vengan, ¿verdad? Como cantábamos. Dice que Jesús, ante esta actitud de los discípulos, llama entonces la atención y dice que se indignó con los discípulos, porque ellos reprendían a los que lo traían. Se indignó y de ahí es que viene entonces esta palabra y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa palabrita, y no se lo impidáis. Y dice por qué también el Señor. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Porque de ellos es el reino de Dios. Porque de los niños es el reino de los cielos. Qué hermoso, hermano. Pero no porque no son pecadores. No porque se arrepintieron. No porque los pastores lo hayan presentado aquí, sino por su inocencia, ¿verdad? El Señor lo sabe. Entonces, debemos enseñar al mundo la importancia que tienen los niños para Dios. Decíamos nosotros en nuestra actividad de caballeros, que estábamos hablando del discipulado, de que quizás nosotros no podemos quejar de los tratos a la niñez a nivel del mundo y en nuestro país, que es lo que nos atañe más aquí en nuestra República Dominicana. Ahora, como iglesia, ¿cómo podemos impactar hacia afuera, principalmente con los niños de nosotros, nuestra crianza y nuestro valor y nuestro cuidado? Entonces decía yo, opinando allá, que nosotros debemos hacer como iglesia nuestro trabajo. Debemos impactar, debemos enseñarle allá a los de afuera qué significa un niño para Dios, cómo los ama y los niños son de Él y que el reino de los cielos es de ellos por su inocencia. Pero hoy día, hermanos, hoy día son asesinados, y es una palabra fuerte, son asesinados desde el vientre de la madre. La maldad en el hombre alcanza a criaturas inocentes, indefensas, tanto en los abortos, en los asesinatos, en los secuestros, en los descuidos, muchos niños que mueren por descuido, también en las guerras. Hay grupos allá en el Oriente Medio, aquellos enemigos de Israel, que ponen a los niños de escudo.
que se ponen a disparar misiles en barrios y edificios habitados, como para que el enemigo no pueda atacar de dónde salen los misiles, en zonas habitadas donde hay mujeres y niños. Y si el enemigo, el otro, se equivoca y no se da cuenta, muchas veces vemos en la noticia que Israel manda a que salgan de ahí, que tienen el lugar ubicado donde salieron los misiles, para que no mueran. Pero es una estrategia de esa gente de maldad, como para que, bueno, estamos aquí, vamos a sacarnos de aquí, porque por los satélites pueden ver de dónde salen los misiles, pero aquí no van a disparar. Poniendo mujeres y niños de escudo y familia. Eso es la maldad que está reinando en el mundo. Y más en estos últimos días, hermanos, en estos tiempos malos y peligrosos, donde la maldad, dice la Biblia, que será multiplicada. En Isaías, capítulo 13 y verso 7, hablando Isaías de una profecía de los últimos tiempos, dice: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Dice el verso 16, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. No nos espera nada bueno, hermanos. Este mundo está al revés, este mundo está muy mal, el corazón del hombre va continuo al mal, como en los días de Noé, y la venida del Señor está cerca, porque son profecías que deben cumplirse. Pero debemos orar por los niños, mujeres indefensas que sufren por la violencia del mundo y su maldad. Los niños son de Dios, nosotros somos administradores de ellos. Él nos formó, Él nos forma, es Él quien lo hace, no nosotros. Él nos hizo, como dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que crea a la criatura. Debemos entender eso. Muchas veces Dios lo que hace es que utiliza a un hombre y una mujer, una pareja, para entonces que pueda concebir, pero es Él quien hace la persona, quien es el dueño de la creación. Nosotros no podemos crear. Dios crea a los bebés, a los niños. Dice el Salmo 139, verso 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Este pasaje nos confirma que Dios está en medio de la concepción de un bebé, son de Él, sin faltar ni una de ellas, ninguna de las cosas están en el libro de Dios, todo lo que usted iba a hacer, todo, sin faltar una de ellas. En una entrevista que le hicieran al pastor, el doctor Núñez, yo la pude ver, en un corte de ella, y él dice, él explicándole al periodista con respecto a la creación, y él dice, miren, yo tuve la oportunidad de ver en Estados Unidos la formación de un bebé, dice el doctor Núñez, en un aparato. Después de millones de espermas que entran en una mujer, y una célula, entra al útero, y dice que él pudo ver todo aquello en pantalla. Y cuando esa célula entra al útero, él dice que eso fue como un destello de luz, como fuegos artificiales. Y entra esa vida, y de esa célula que entra ahí, comienzan a dividirse y cogen células para arriba y para los lados. Y entra una célula arriba, y esa comienza, una célula, oigan, a hacer el cerebro y todo, y eso es una máquina increíble haciendo la cabeza, y otra coge los intestinos, y una cosa increíble, y termina el doctor Núñez. ¿Ustedes creen que eso es al azar?
¿Ustedes creen que eso no es creación de un ser que está en los cielos y que tiene control de todas las cosas y que puede hacer una criatura? ¿Quién puede hacer una cosa así? Dios. Por eso los niños son de Dios desde la concepción y tienen todo, su alma, y tienen su proyección. Cuando se hace un aborto, se hace un asesinato. Y el salmista dice, es formidable, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque la creación de una criatura es un espectáculo, es un destello de luz, una cosa maravillosa. Si las mujeres que abortan y la pareja que tiene también y se componen entre sí para hacer un aborto, porque hay novios que le dicen a su novia o esposo, mira, ya ve qué tú vas a hacer con eso. Sal de eso. Incluso hasta la amenazan con separarse, con dejar la relación. Y la muchacha, a veces muchas toman la decisión firme de decir, no, Señor, los errores los cometimos y los vamos a asumir. Gloria a Dios por la persona que hacen eso. Felicitamos a todo el que tiene sus hijos y también los que vienen y lo presentan al Señor para ser bendecidos. Pero no solamente la pareja, los médicos que se prestan para hacer eso. Pero no solamente los médicos, los congresos que apoyan leyes, que aprueban esto. Y los que promueven el aborto voluntario, aquellos que hacen marcha y presionan a los congresos para que le aprueben estas cosas. Si ellos supieran quién hizo esa criatura, que es Dios, y que Él es quien da vida y quién es que la puede quitar. Eso debemos pregonar, hermanos. Si supieran, muchas personas hacen cosas por falta de conocimiento y nosotros como iglesia estamos llamados a repudiar esto. Estadística en los Estados Unidos dice que más de 30 millones de personas han sido ejecutadas en aborto. 21 personas por segundo, 4,000 diarios en crímenes. Hermanos, hemos dejado atrás a Hitler y a Herodes el Grande en crímenes de la humanidad. Los creyentes debemos protestar, repudiar estas cosas. Tenemos que amar la vida, amarnos los unos a los otros y amar la criatura desde la concepción. Mateo 27:12 dice, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esta es la ley de Dios y los profetas. Amarnos, hermanos, seguir el bien, hacer la cosa como Dios manda, lo que Dios aprueba, y rechazar aquella cosa que Dios no aprueba, y pregonarlo y enseñarlo a otras personas. Estos niños, hermanos, como decíamos, descansan en los brazos del Señor. Y Él pagará según sus obras cada uno, si no se arrepienten aquellas personas que cometen estos crímenes a los niños. Si fuéramos nosotros, quizá no sería así, las leyes de nuestro país son nosotros. Pero Dios es un Dios de amor y perdona todo pecado. Todas las cosas que podemos hacer tenemos un Dios de amor. Quizás nosotros no, quizás algunos de los que están aquí dijera, pero si fuera yo lo paso como por un ratico por el infierno, aunque sea para que se caliente un poco. Dios no es así. Dios es un Dios de amor y perdona todo pecador. Hermanos, en el libro de Job, capítulo 3, versos 16 a 19, todos conocemos la historia de Job y encontramos allí un hombre sufriendo. Y allí en ese pasaje encontramos 4 allí, pero no un allí de campo, este es mejor, un 4 allí donde nosotros podemos confirmar algunas de las cosas que estamos diciendo. ¿Dónde van los bebés? ¿Dónde van los grandes y los pequeños? Y en una expresión de Job en este sufrimiento, él dice en su angustia, en el verso 16,
¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Óigame, eso era un sufrimiento grande que tenía este hombre. Él prefirió ser un abortivo mejor, un aborto que se perdió, que no pudo ver la luz, no pudo salir del vientre de su madre. Ahora él tenía una razón por qué él que prefería mejor ser un aborto y no venir a este mundo a sufrir la pérdida que él sufrió, que todos conocemos. Y el primer allí que encontramos allí dice, allí los impíos dejan de perturbar. ¿Dónde? Allí, ¿dónde? Donde van esos bebés. Allí los abortos, allí los bebés inocentes. Allí los impíos no dejan de perturbar. Allí no se oye la noticia de la impiedad de este mundo. Allí hay paz. Allí es un lugar hermoso. Segundo, allí descansan los de agotadas fuerzas. Si ya nos estamos poniendo viejitos y nos cogió la tarde y llega la noche y se pierde la fuerza. Allí nuestros abuelos, nuestros padres, allí donde ya no hay fuerza, allí van los de agotadas fuerzas, allí descansan en los brazos del Señor, allí. Tercera, allí reposan los cautivos, no oyen la voz de su capataz. Aquí está hablando de los esclavos que existían también en aquel entonces, que oían el fuete y la voz de los capataces detrás de ellos para que trabajen. Cuando viven una vida delante de Dios agradable, aunque sean esclavos, allí, si van allí a aquel lugar, allí reposan, allí descansan de los jefes que los tratan como esclavos. Y el último allí dice, allí están los chicos y los grandes, y el siervo y el libre de su Señor. Allí están los pequeños, hermano, allí dice Job. Allí también están los grandes, los que hacen la voluntad del Señor y se arrepienten de su pecado y pasan a la eternidad. Allí los siervos, tanto los que sirven como el libre de su Señor, los jefes, los reinos, allí los grandes, pero aquellos que hacen la voluntad del Dios vivo, aunque sean grandes en la tierra, allí van a morar. Esta vida, hermano, sin Dios, querido amigo que me escucha y que está aquí en esta mañana, esta vida sin Dios, mi amigo, sin esperanza de vida eterna, sin un lugar preparado en los cielos para ti, no tiene sentido. Job era un hombre rico, respetado, amado por Dios y de la sociedad, y perdió todo. Tenía 10 hijos, lo perdió. Murieron. Muchos animales, que era la riqueza quizás de aquel entonces, mucha tierra, mucho cultivo, muchos animales. 7,000 ovejas, oigan, 7,000 ovejas. Allí había mucha leche de oveja y de cabra, ¿verdad que sí? 3,000 camellos. Eso eran como 3,000 jipetas y camionetas que se usaban en aquel entonces. Oigan, 3,500 yuntas de bueyes para arar la tierra. O sea, tenía 1,000 bueyes. Era rico aquel hombre, muy rico. Millonario, ¿verdad? 500 burros. No sé para qué tantos burros, pero tenía 500. Para cargar, pero 500 burros es una burrería grande, varón. 500 burros. Y con aquella prueba que le sobrevino, que todos lo sabemos, prefirió no haber nacido. En el mismo capítulo 3 y verso 3, maldigo la hora que nací y aquella hora que se dijo nació varón. Oiga, fuerte el asunto. Hermanos, así que las riquezas de este mundo no son nada. Este hombre dijo, hubiese preferido quedarme un aborto y que se perdiera y no ver la luz, ni siquiera la luz del sol. En Eclesiastés también tenemos un pasaje, Eclesiastés 6, del 3 al 5 dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos, eso era una riqueza también, tener muchos hijos, aunque ahora
a cualquiera lo meten en pobreza, 100 hijos, ¿verdad? Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma, oiga amigo, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo, dice el profeta, que un abortivo es mejor que él. Oiga, oiga. Esto parece que Jos sabía esto. Que un abortivo es mejor que él. Dice el verso 5. Además, no ha visto el sol, el abortivo, como dice Jos, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel hombre. Dice el verso 5. El abortivo tiene más reposo que un hombre que viene a este mundo y desperdicia su vida, desperdicia su tiempo. No se recuerda de su creador, de aquel que lo creó, hizo el destello de luz y nació varón o hembra. No se recuerda de eso, que usted le pertenece a Dios y usted coge su camino, usted decide caminar con Satanás y todo este mundo y los vicios y las cosas que hay en este mundo, y al final el camino de muerte y perdición. No coja ese camino, querido amigo. En esta mañana te decimos que un abortivo es mejor que una gente con riqueza, que viva muchos años, que tenga muchos hijos, que tenga muchos animales, muchas jipetas, camionetas, bicicletas, mansiones. Si no te sacia del bien de tu salvación, es peor que un abortivo. El que murió en un aborto tiene más paz y más consuelo y más reposo que usted. ¿Nacen los niños sin pecado? Una de las preguntas que dijimos al principio. Bueno, unos dicen que los niños nacen limpios, sin pecado, que al ser inocentes no tienen pecado. Otros dicen que lo que hay que hacer es bautizarlos chiquiticos, pequeñitos, para que sean de Dios toda su vida. La Biblia no enseña, lo hemos dicho muchas veces, se ha dicho de acá, la Biblia no enseña el bautismo a los niños. Tampoco el bautismo es para salvación. Sobre los niños y el pecado, dice el Salmo 51, 5, y ustedes lo saben. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y entonces, ¿nacen los niños pecadores? ¿Sí o no? Nacen pecadores. Porque en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Entonces ahí está contestada la pregunta si los niños son pecadores o no. Ahora, ¿necesitan esos niños inocentes arrepentirse? No. Su inocencia, dice Jesús, de los tales es el reino de los cielos. Jesús lo bendecía poniéndole las manos sobre ellos. ¿Y por qué decía de los tales es el reino de Dios? Aquella bendición no era para salvarlos. De los tales es el reino de los cielos. No iban al reino de los cielos lo que Jesús le ponía la mano nada más. No van al reino de los cielos nada más lo que vienen a ser presentados aquí al Señor para que lo bendiga. Los niños son del Señor, los niños inocentes. La pregunta, ¿hasta qué edad un niño es inocente de pecado cometido? Ahí sí, ahí está la pregunta. Da detalle a la Biblia, ahí está la pregunta. ¿Hasta qué edad, Elías, entonces tú dices que ellos son inocentes? De pecado cometido, es diferente, ¿verdad? Nacen pecadores porque son hijos de pecadores, pero ¿hasta qué edad el niño es inocente de pecado cometido? Es concebido en pecado, pero culpable de pecado cometido. ¿Hasta dónde? Bueno, muchos entienden que no es la edad que determina esta condición. Muchos comentaristas dicen que no es la edad, no es que de 7 para arriba, que de 3 para abajo, que no es la edad. Atención aquí, hermanos.
sino aquellos niños que no han alcanzado el conocimiento maduro, que puedan entender el asunto de la ley de Dios y de su gracia con el pecado y la salvación de su alma. Dios lo sabe. Ese es un trabajo que se lo dejamos al Señor. Hasta ahí el niño es inocente, pero si es maduro para entender este conocimiento del pecado y la gracia de Dios para salvar su alma, Dios lo sabe. Ahora, hoy día hay niños que maduran rápido. Ustedes ven niños así de 3 años, que son, algunos dicen que son como la Biblia. Maduran rápido en maldad y maduran rápido también en conocimiento de Dios y de Jesús. Depende de cómo son instruidos. Porque hay niños que maduran como el guineo cuando le ponen carburio, ¿qué le dicen? Se ponen amarillito. ¿Cómo? Carburo. Ay, guineo se pone amarillito. Y hay niños ahora que con tecnología y con cosas, tuve un niño de 3 años y saben mucho. También tenemos niños especiales, niños retardados, con condiciones que ustedes conocen, diferentes. Dios lo sabe. Hay niños que tienen cierta condición, que a veces tienen 20 años de edad y cuando le hacen un estudio son como de 5. Dios lo sabe, porque estamos hablando de ese conocimiento maduro que pueda entender la ley del Señor. También, ahora te debemos decir que el asesino principal de todo es el pecado. Ese es el problema de los adultos. El pecado, hermano. El pecado, amigo, que nos asedia. Todos nacemos pecadores, pero también cometemos mucha falta delante del Señor. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, ahí está el problema y ese es el verdadero asesino. ¿Hay solución para eso? Claro. Claro que hay solución. Marcos 10:15, el último versículo de nuestro texto, dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí está la inocencia, querido amigo. Querido amigo, tú quieres estar limpio, inocente, como un niño, que de los tales ese reino de Dios, ven al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede perdonar tu pecado. Él es el único que con su sangre nos redime y nos limpia, y desde el cielo nos ven inocentes, porque Él pagó la culpa tuya y la culpa mía. Gloria al Señor por eso. Por eso damos la gracia a Él. Si aceptas a Cristo, quien con su sangre te limpia de todos tus pecados, queda inocente como un niño y entrará al reino de los cielos. Hay salvación para niños y grandes. Amén, hermanos. ¿Quieres tú, después de adulto, y tener muchos pecados acumulados, pecado cometido? Ven al Señor. Te presentamos la única solución, el único camino. Te presentamos a aquel que vino y murió por nosotros, y es el que te puede salvar. Ese es el que te puede reservar un puesto en el reino de los cielos. Allí hay reposo, allí descansan los que no tienen fuerza, allí todas aquellas personas que son víctimas, allí descansan en los brazos del Señor. Si hay alguien aquí que quiere arreglar su vida con el Señor, aquí estamos. Nos da una seña, levanta tus manos y dice: yo quiero que el Señor me perdone todos mis pecados y que salve mi alma, porque el día que yo parta de este mundo o el Señor venga, yo quiero irme con Él. Así que si hay alguien aquí, no lo deje para mañana, es hoy el tiempo aceptable. Dios nos bendiga.